Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar trabajando en la trapa. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video en donde vamos a estar trabajando en la traba de la apertura del capó del 147. Pero antes les voy a explicar cómo hice para sacar el parabrisas de la luneta trasera. Pero si quieren saber eso, primero suscríbanse a mi canal, activen las notificaciones, no les cuesta nada, es gratis y ustedes saben, a mí me ayuda muchísimo eso. Acá abajo está el botoncito, ahí denle un toquecito. Muy bien, ya está. ¿Suscribieron? Perfecto. Les voy a explicar un poco cómo hice para sacar el vidrio de la luneta, porque aquella vez me había quedado sin batería, así que les muestro rapidito cómo hice para sacar y arrancamos con lo que quiero hacer el día de hoy. Bueno, supónganse que ahí está puesto el parabrisas, únicamente puse el burlete. Lo que yo hice fue, como les expliqué, ir colocando varios destornilladores planos, así de esta manera, y iba plegando el burlete. Por supuesto que esto, al estar el vidrio, no es tan fácil como se está saliendo ahora, pero fui haciendo de esta manera, iba colocando varios destornilladores, y una vez que se iba aflojando, sacaba este y lo colocaba acá, y así iba haciendo de a poco por todo el contorno del burlete para poder sacar el parabrisas. Cuando uno trabaja sobre una mesa, puede hacerlo solo quizás si saca la tapa, pero al estar acá con la tapa levantada es mejor si se cuenta con alguien que te pueda sujetar el vidrio para que no se te caiga una vez que se descuelgue el vidrio del burlete. Y bueno, así fue como hice para sacar el vidrio de acá atrás, y de la misma manera se saca el parabrisas delantero. Bueno, eso nomás le quería explicar rapidito. Ahora les voy a contar qué es lo que quiero hacer en el video de hoy con el capó del auto. Lo que quiero hacer con el capó es modificar la traba de la apertura, es decir, reemplazar esa varilla de acero con el resorte, porque si bien es un sistema que para mí funciona bien, es cómodo, uno abre el capó y queda trabado, quiero reemplazarlo porque en este punto en donde hay roce entre la varilla esta de acero y la tapa del capó, se genera un roce que me va despintando la tapa del capó, como así también se despinta la misma varilla esta. ¿Ven cómo se despinta? Bueno, para que eso no pase, la idea sería reemplazar este sistema. Se me ocurrió colocarle pistones tipo los amortiguadorcitos, sí, que tiene la tapa del baúl también. Mi idea en un principio era utilizar este cilindro que es del baúl del Fiat. Este es el viejo que yo una vez reemplacé. Tendré que colocarlo en alguno de los costados. Tuve la suerte de que justo conseguí ahí estos cilindros. Estos son de Peugeot 107. Me vinieron re bien, me regalaron. Son usados, por supuesto. Evidentemente ya no mantenían lo que es la tapa del baúl del Peugeot 107, pero yo creo que para este caso va a funcionar re bien, porque la tapa del capó del 147 es re livianita. Y además que no quiero que suceda como sucede con la tapa del baúl, que una vez que uno destraba la cerradura se abre automáticamente. Calculo que con estos que están usados va a ser suficiente, usados y desgastados ya, va a ser suficiente para que se abra el capó y se mantenga así abierto. Ya estuve pensando en dónde lo voy a colocar, y va a ser aquí en los extremos, va a ser uno de este lado y otro por allá. La idea entonces va a ser fabricarle unos anclajes, uno en este punto y otro acá en el capó, aprovechando que tengo la parte de la estructura esta, o sea que le va a dar rigidez. Esto iría más o menos de esta manera. Voy a colocar en los dos extremos, fabricamos el perno que vaya acá en este extremo, de este lado lo mismo, limpiamos la superficie, fabricamos el soporte y montamos los cilindros y probamos cómo queda. Terminado eso, lo que voy a poder hacer es eliminar todo este soporte que está de la traba vieja original del 147, así que vamos a ponernos a trabajar.
Muy bien, aquí ya fabriqué el soporte para el cilindro. ¿Vieron cómo encaja perfectamente? Bueno, lo que hice para poder fabricar este soporte fue, compré estos tornillos y lo que hice fue, lo llevé con una tuerca hasta el tope aquí en la cabeza, lo apreté bien, luego le pasé un cordón de soldadura alrededor, todo alrededor entre la cabeza y la tuerca. Una vez que hice eso, lo puse al tornillo en el taladro, así lo hacía girar, y mientras lo hacía girar con la moladora y el disco flap lo iba desgastando hasta llegar a la medida adecuada para que encaje en el cilindro este. Entonces voy a repetir el proceso con aquellos tres y ya seguimos avanzando con el trabajo. Para fijar este perno a la carrocería del auto, lo que voy a hacer es soldar la tuerca en esta posición, la sueldo ahí, entonces después yo abulono esto por este lado y agrego esta tuerca del lado de adentro y lo aprieto con una llave. Muy bien, entonces ahora pongo así esta tuerca por el otro lado. Ahora que ya tengo el anclaje en el extremo inferior, puedo ver en dónde debo hacer el soporte para ubicar el otro extremo sobre el capó, que va a ser más o menos por acá. A este sí le voy a hacer una planchuelita y de la misma manera vamos a fijar el extremo que hice con el tornillo ese a la planchuelita y ahí soldamos al capó. Con esta chapita voy a fabricar el soporte para fijarlo al capó. Ahí ya pelé la pintura, como vieron, y ya tengo fabricado el soportecito. Así que esto lo voy a soldar acá y ya podemos pasar a probar si queda. De todas formas, igual vamos a hacer el del otro lado. Ahí, como pueden ver, ya le saqué la traba del medio y está sujeto solo por este cilindro de acá. Se banca uno solo, recopado, pero tengo ganas de meterle los dos igual. Vamos a agregarle el segundo ahora y ya les muestro cómo queda. And just listen.
Sí, van a empezar a sentir, dale nomás porque van a empezar a sentir. Voy a buscar más. Listo, muy bien, ahí ya están instalados los dos cilindros. Ahí les muestro cómo quedó esto. Espectacular, gente. Así es como quedaron los topes en los dos extremos de los cilindros. Acá me faltan poner las trabitas, pero no lo voy a hacer porque esto lo voy a estar desmontando próximamente nomás. Así que allá también quedó así como es como quedó el pistón instalado. Como pueden ver aquí está despintado porque por el lado de adentro estuve reforzando con unos puntos de soldadura. De fábrica esto trae este tipo de pegamento más para unir las dos chapas y además, bueno, evitar vibraciones. Y de este lado ya estaba medio, cuando uno abre o cierra el capó se veía que se separaban. Entonces lo que hice fue hacerle unos cordoncitos cortitos cada tanto de soldadura por toda esta parte. Y bueno, por supuesto se me quemó la pintura del lado de afuera. Por eso es que quedó así como quedó acá la tapa. Pero bueno, no importa, después yo tengo que emprolijar. Este lado acá debe tener bastante masilla porque es igual que el de este, donde el auto tuvo el accidente, así que imagino que acá también debe haber masilla. Cuando levante acá toda la pintura me voy a encontrar con masilla seguramente. Ya terminé con la adaptación de los amortiguadores a la tapa del capó. Así que bueno, esto quedó re bien. Por supuesto falta alinear bien y todo, después poner en escuadra el capó. Pero cierra dentro de todo bien. Por más que son usados los pistones, funcionan re bien porque bueno, como les digo, la tapa esta es re livianita, así que quedó re copado. Y bueno, una modificación más que le hice al 147. Si les gustó el video, déjenme un like, no olviden de compartirlo, suscríbanse a mi canal si es la primera vez que están viendo uno de mis videos y aún no están suscriptos. Por ahí ya habrán visto en una de mis historias de Instagram que ya tengo todos los elementos para la pintura de la carrocería: lijas, masilla, primer, tengo el color y tengo también la laca. Así que de a poco voy a ir preparando toda la carrocería. Voy a hacer todos los últimos trabajos de soldadura, detalles. Después vemos de prolijar todo, lijar, y ahí arrancamos a tirarle también primer a toda la carrocería. Pero bueno, quedan unas cuantas cosas por hacer. Y bueno, gente, por acá les voy a estar dejando el video de hoy. Espero que les haya gustado. Entonces nos vemos la próxima. Chau, chau.